Entonces, eh, mecanismo sería una cadena cinemática, o sea, si damos una completa definición de mecanismo, evitemos lo de cadena cinemática para darlo completo y decir que un mecanismo es un ensamble de eslabones y juntas interconectados, ¿también? De modo que proporcionan un movimiento de salida controlado en respuesta a movimiento de entrada proporcionado y en el cual al menos un eslabón ha sido fijado sujeto al marco de referencia, es decir, es un bastidor, aunque el mismo podría estar en movimiento. Esto de que podría estar en movimiento es lógico, porque yo podría estar estudiando el movimiento del pistón, de la biela dentro del motor, y para analizar eso no necesito poner un sistema de referencia en el piso, porque ahí estaríamos analizando también el movimiento del vehículo en general. Y yo lo que realmente necesito es la colocación, el estudio del movimiento del mecanismo en sí, del pistón y de la biela y del cigüeñal. Entonces, para ese análisis, considerar a un sistema absoluto o fijo colocado en el bloque del motor es suficiente. Entonces el bloque sería nuestro bastidor o bancada, básicamente. Y a partir de él vamos a analizar los diferentes movimientos de los elementos o eslabones que conforman a ese mecanismo. Bien. Y finalmente, también da una definición de máquina como un conjunto de mecanismos que están dispuestos para transmitir fuerza y realizar trabajo, utilizando a los mecanismos como dispositivos que permiten controlar los movimientos. Y eso es lo importante. Ahí yo he tratado de colocar siempre que el movimiento de salida es un movimiento controlado. Nosotros somos los que controlamos el movimiento de salida en función de las necesidades que tenemos. Es decir, los mecánicos vamos a controlar, como ya les he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, ¿sí? Y es el hecho de que nosotros vamos a controlar, no solamente con el mecanismo vamos a transmitir movimiento. Es verdad, se transmite movimiento, es lógico, pero, pero más concreto, más conciso y más real es que con el mecanismo nosotros controlamos movimientos. Ese movimiento de salida que deseamos que se cumpla, básicamente. Y las máquinas usan a los mecanismos justamente para eso, para controlar los movimientos. Además que lo va a hacer a través de esos mecanismos o dispositivos que van a estar preparados para transmitir fuerzas y realizar trabajo. Los mecanismos, acordémonos que son dispositivos que no transmiten potencia considerable ni fuerzas importantes. Eso también es claro que lo debemos decir. Bien, ahí está puesta una bomba de manual para extraer agua y que conforma un mecanismo que es una corredera, que es el pistón, ¿sí? Con un elemento que es un eslabón que une el movimiento de esta corredera con el movimiento de esta palanca, que es un balancín, básicamente. Entonces, esto conforma un mecanismo que está contenido dentro de este cuerpo, que es el cuerpo de la bomba propiamente dicha, y que sirve del bastidor para conformar este mecanismo. Ya vamos a hacer
Vamos a volver un poquito a este GIF, después cuando hablemos de inversiones y de transformaciones. Y acá abajo tenemos una máquina, justamente, como ustedes verán, tenemos una máquina que está conformada por una serie de mecanismos. Fíjense que está el mecanismo de la corredera, que es el pistón en su cilindro. Tenemos el sistema de válvulas que van a permitir el paso del vapor de una cámara a la otra, de este pistón de doble efecto, y todo accionado por el mismo movimiento, fíjense, y que finalmente sale a través de un balancín, de una biela, para mover a este otro mecanismo que son las ruedas, que como vemos esa rueda puede ser reemplazada, o la equivalencia de esta rueda es este pequeño eslabón blanco que se ve ahí, y que hay un eslabón, podríamos haberlo tomado directamente en la periferia de la rueda, a este eslabón em, este, em, acoplador o biela, que como vemos se mueve de una manera en la que los extremos de ambos eslabones, de ese eslabón, siguen trayectorias de tal manera que el eslabón se mueve paralelamente a sí mismo. O sea, siguen trayectorias de traslación curvilínea. Entonces, como ven ustedes, este es un ejemplo que ya vamos a hablar dentro de un ratito, y que nos sirve para ver un cuadrilátero articulado del tipo especial, básicamente. Ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, entonces, con esto hemos definido todo en relación a un mecanismo, en relación con sus partes constitutivas. Eslabones, juntas o pares cinemáticos, y el bastidor, y hemos definido y recordamos los diferentes eslabones que podrían formar parte de un mecanismo. Entonces, manivela, les recuerdo, es aquel eslabón que está unido al bastidor, a un elemento fijo, que es el bastidor, y que puede hacer giros de 360 grados. Balancín es un eslabón que está unido también a un elemento fijo, que es el bastidor, pero que puede hacer giros parciales. Acoplador es un eslabón que no está unido a un elemento fijo, sino a elementos que pueden moverse, y que por lo tanto tiene movimiento plano general o de rototraslación. Bastidor es el elemento que tiene todos sus grados de libertad restringido, es decir, es el elemento fijo de el eslabonamiento. Y la corredera, que es la que va a tener movimiento de traslación puro, básicamente. Y que puede estar unida a un elemento fijo o no. Ojo con esto. ¿Ah? La corredera podría estar unida a un elemento fijo como el bastidor, como estamos viendo en el GIF de la parte inferior, pero podría ser que ese cuerpo sobre el cual se mueva ese collarín o corredera se esté moviendo también. Ya lo vamos a ver más a continuación. Bien, bien. Vamos a otro concepto muy importante de los mecanismos, que son los grados de libertad de un mecanismo. Este es un concepto muy importante, fundamental, en el caso de
tanto de la síntesis como en el análisis de los mecanismos. Es necesario realizar como primer análisis muy simple, es realizar la determinación de los grados de libertad de un posible conjunto de eslabones y juntas que van a conformar una solución potencial de control del movimiento, o sea, un mecanismo, pero es necesario saber rápidamente los grados de libertad que van a tener ese mecanismo, ese posible mecanismo. ¿Por qué? Y porque los grados de libertad de un mecanismo se definen de dos maneras, ¿sí? Una de las formas que lo define el libro Norton es el número de entradas, es el número de entradas que se necesitan para proporcionar, ¿sí? O que se necesitan definir o proporcionar para lograr una salida controlada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el número de entradas que, o actuadores que se necesitan proporcionar a un mecanismo a fin de controlar el movimiento de salida, básicamente. ¿Quiénes van a hacer esas entradas o actuadores? ¿Quiénes son los actuadores? Y van a ser motores, ya sea de corriente eléctrica o ya sea de combustión interna, depende del lugar donde estemos, si en el propio campo o si estamos en la ciudad o no, o si tenemos disponible energía eléctrica o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? O un cilindro hidráulico, como en el caso de una retroexcavadora, que para mover los diferentes mecanismos usamos cilindros hidráulicos que los comanda una persona desde la cabina, ¿sí? O un solenoide, o sea, son distintos actuadores, sí, actuadores le vamos a llamar, que nos van a permitir ingresar el movimiento a través de uno de los eslabones que hemos llamado eslabón de entrada o eslabones. Pero también, también se define como el número de grado, o sea, el grado de libertad se define como el número de coordenadas independientes que se deben establecer de tantos eslabones como grado de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. En el libro vuelve a repetir la definición que dio al principio, que es el número de coordenadas independientes requeridos para definir su posición. No está muy claro eso en relación con los grados de libertad. Tiende a confundir. Si bien es verdad, es el número de coordenadas independientes que necesito definir, establecer, ¿sí? Para poder dar la posición dar la posición del mecanismo, no da concretamente, concisamente, el verdadero concepto de los grados de libertad de un mecanismo, que es el que se expresa a través de la definición que tengo enfrente, en sus pantallas, que es el número de coordenadas independientes que deben darse o establecerse
de tantos eslabones como grados de libertad tenga un mecanismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo logro sintetizar un mecanismo y ese mecanismo tiene un grado de libertad, cuando veamos la ecuación que vamos a aplicar, nos va a decir, bueno, tiene un grado de libertad. ¿Qué va a significar esto en relación con el análisis de ese mecanismo? Va a significar que yo debo conocer todos los parámetros, todas las coordenadas independientes de uno de los eslabones del mecanismo para poder establecer o conocer todos los parámetros de los demás eslabones y por lo tanto de esa manera definir la posición del mecanismo en cualquier instante. Ese es el concepto concreto de lo que son los grados de libertad de un mecanismo. Si yo al sintetizar un mecanismo me encuentro con que tiene más de un grado de libertad, 2 grados de libertad, eso significará que necesito dar todos los datos correspondientes, datos cinemáticos, o sea, parámetros que de la cinemática, si voy a estudiar velocidad y aceleración, serán los, los datos referidos a esto, velocidad angular, velocidad, aceleración angular, de uno de los eslabones. Como vamos a ver en los problemas, es justamente esto, de eso se trata. Por eso es que normalmente en el proceso de diseño, que es el proceso a través del cual vamos a lograr encontrar una solución posible a un problema de control de movimiento, en general vamos a saber algo sobre la necesidad que tenemos, o sea, qué movimiento de salida necesito, es mi necesidad. Pero poco vamos a saber en ese momento de síntesis, o sea, de tratar de darle posibilidad física a esa necesidad que tengo. Poco voy a saber sobre la entrada, o sea, cómo voy a mover, cuántos eslabones voy a mover para poder lograr finalmente ese movimiento de salida controlado. Esto tiene que ver generalmente con los costos. El costo es básicamente, y los ingenieros debemos pagar ese costo de hacer que todo sea simple, sencillo. Se espera siempre del ingeniero que ingenierice de una manera tal que todo sea muy simple y, cueste poco. Entonces, una de las variables principales que restringen los diseños son justamente el costo. Siempre está el contador al lado de nosotros tratando de hacer que todo cueste menos. Ahora, como yo les decía, para poder lograr ese movimiento de salida vamos a necesitar tener un actuador. Ese actuador puede ser un operario, un ser humano, ¿sí? O puede estar dado por un motor eléctrico, un solenoide, como les dije, un cilindro hidráulico, un cilindro neumático. Si el mecanismo de un grado de libertad significa que voy a usar un actuador y será un motor que enchufo y chao, y el eslabón va a girar gracias al movimiento de ese motor y bueno, y lograré el movimiento de salida. Ahora, ¿qué pasa si al diseñar un mecanismo ustedes llegan a que ese mecanismo tiene 2 grados de libertad, como les decía? Y bueno, ustedes me van a decir rápidamente, ingeniero, debo mover 2 eslabones de ese mecanismo. Debo colocar 2 actuadores
para que esos dos mecanismos se muevan. Bien, y yo les voy a preguntar, que siempre lo hago en forma presencial y nada más. Con los dos actuadores ya tengo solucionado mi problema de entrada para lograr un movimiento de salida controlado, ese movimiento deseado que necesito. Y bueno, y después de pensar un poquito, vamos a ver que no es suficiente tener dos motores, mover los dos eslabones. ¿Por qué? Porque lo voy a tener, no cualquier movimiento de entrada va a lograr el movimiento de salida. El movimiento de entrada estará fijado, o sea, por los parámetros, las variables de velocidad angular, aceleración angular, posición inicial, etcétera, etcétera. Y para poder yo controlar eso, y deberé o una persona mover los dos eslabones con las dos manos de una manera coordinada, de tal manera que a la salida tenga el movimiento deseado. O usar un sistema electromecánico, ¿sí? Conformada por un cerebro, en vez de un cerebro humano, una computadora con un programa, el cual coordine el movimiento de esos dos eslabones. Es decir, lo que quiero indicar es que en la medida que tenga más de un grado de libertad, significará que nuestro sistema va a ser más caro y un poquito más complicado. Esto no quiere decir que no lleguemos a tener la necesidad de hacer uso de estos sistemas. Seguramente que sí. Pero la búsqueda siempre del ingeniero será la de solucionar el problema con el mecanismo más básico que pueda encontrar. Y el más básico es el cuadrilátero articulado, en todas sus versiones. Ya vamos a ver qué quiere decir cuando digo todas sus versiones. La muestra de que hay mecanismos que necesitan de más de una entrada es justamente, y perdonen que use siempre el mismo ejemplo, pero una retroexcavadora. Para mover la retroexcavadora y mover la pala en relación con el mástil de la máquina, que es un sistema de cuadriláteros articulados, como vamos a ver, cada movimiento está accionado por un cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico está comandado por una caja de válvulas que maneja una persona y moviendo las diferentes palancas que son las válvulas, manda a uno u otro cilindro para poder generar el movimiento que se necesita o deseado. Entonces, ese es el caso, digamos, en que yo voy a tener más de un grado de libertad. A las cadenas cinemáticas o mecanismos, también los definió como abiertos o cerrados, ¿sí? Ahí podemos ver en la pantalla ambos ejemplos. Un mecanismo abierto, que es de la izquierda, y un mecanismo cerrado, como el de la derecha. Un mecanismo cerrado, como el que vemos a la derecha, que es un cuadrilátero articulado, no va a tener nodos sin conexión, o sea, con aperturas. Es decir, todos los nodos de los eslabones van a estar unidos entre sí conformando una cadena, básicamente cerrada, donde uno de esos eslabones será el bastidor, como estamos viendo ahí. Sí, una cosita ahí, Hugo, disculpa, sí, que no se vayan a sí, confundir del hecho de que ahí en el sistema de limpiaparabrisas, en el sí, balancín de salida, es una extensión del mismo cuerpo,
Y no, eso no quiere decir que esté abierto como está en la cadena abierta, digamos. Bien, perfecto. Bien, bien, perfecto la salvedad, ingeniero. Claro. Es lo que yo dije cuando hablábamos al principio, acá, ahí, ¿está bien? Acá el mecanismo está conformado por el bastidor, que son estas dos piezas rojas, que son este redondo y este triángulo, que son las piezas que van a estar atornilladas a través de estos agujeros, van a pasar tornillos que van a fijar a estas piezas al bastidor. Entonces, esto va a conformar una línea imaginaria entre estos dos puntos blancos, acá, va a ser el bastidor. O sea que, digamos que acá está representado, en vez de un triangulito, está este redondo, y acá está este triangulito, que serían estos elementos esquemáticos que conformarían el bastidor. Después esta sería la manivela de entrada, que es la que recibe el movimiento del motor, es decir, este es el eje motor y es la que hace girar a esta manivela. Y la manivela le transmite el movimiento a este elemento que es el acoplador o biela, que por el otro extremo se une a otro eslabón, que es este amarillito que está medio tapadito, que va desde este anodo a este nodo, donde este es el eje de salida, donde va adherido esta pieza. O sea que el, el, el limpia parabrisas, no me sale el nombre de ahora en este momento, del limpia parabrisas, ¿sí? El brazo, es la prolongación de este eslaboncito amarillo que tengo acá, que es un balancín, ¿ah? Es la salida. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Y es este cuadrilátero articulado, conformado por el bastidor, la manivela, el acoplador y el balancín, este amarillito, que se prolonga en el brazo del limpia parabrisas. Profe, una consulta ahí. Sí, Respecto diga. a la punta de la pluma, ¿bien? Sí. Ese no lo consideramos como que está libre, o sea, ese nodo. No, no, O sea, porque termina en el balancín, el mecanismo. termina acá en este balancín, ¿ah? Y Bien, toda esta pieza es una misma. Por supuesto claro. que acá también hay una articulación, pero la vamos a considerar como parte de todo este brazo que se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bonito. Básicamente. El mecanismo básicamente es este cuadrilátero que está acá, ¿ah? Lo vemos acá esquemáticamente, ¿ah? Tenemos el bastidor, que es el eslabón 1, siempre vamos a llamar eslabón 1 al bastidor, el eslabón manivela, que es este chiquitito, el eslabón acoplador, que es todo este, ¿sí? Y fíjense que el eslabón de balancín, el amarillito acá, junto con la escobilla, ahí me salió el nombre. Fíjense que está dibujada acá como un triángulo, o sea, como un eslabón único que tiene esta forma triangular y que a los efectos del movimiento perfectamente esto esquematiza a la pieza real, básicamente. Bien. Bien. Entonces, no hace falta que les vuelva a explicar. Acá tenemos otra vez, fíjense, el motor, la manivela chiquita que gira 360 grados. Acá lo tenemos. El acoplador, que es el azul, ¿sí? Y finalmente esto mueve a el cuadrilátero articulado que está acá. O sea que acá vamos a tener un mecanismo de Watts. Ya vamos a ver lo que es un mecanismo de Watts, ¿sí? Es un mecanismo que tiene más de 4 eslabones. Acá el mecanismo de cuadrilátero articulado, fíjense, está formado por las dos partecitas rojas, que son las partes fijas,
respecto de las cuales rotan los balancines, que son estas partecitas azules, de acá y de acá, son los dos balancines que en su prolongación están las escobillas. Después tengo una pieza amarilla, que es el acoplador. Entonces yo tengo un cuadrilátero articulado acá, un cuadrilátero articulado, que las salidas de los balancines son las escobillas que estoy moviendo a la vez. Pero le hemos agregado una diada para mover a este cuadrilátero articulado. Esta diada está formada por esta biela y por esta manivela. Entonces, hemos conformado un mecanismo de 6 eslabones. Fíjense, esta manivela que recibe el movimiento, este acoplador, y después los dos balancines y este acoplador con el bastidor correspondiente. Ahí tenemos 6 eslabones, no 4. Bien, pero sigamos con lo que nos tiene que tener en cuenta ahora, que tenemos que tener en cuenta ahora, que es el análisis de los mecanismos cerrados y los mecanismos abiertos. Como dije, los mecanismos cerrados son aquellos que no tienen nodos abiertos, nodos que no estén conectados entre sí. Forman cadenas cerradas, básicamente. Y pueden tener uno o más grados de libertad. Uno o más grados de libertad. No pueden, si no tuvieran grado de libertad, sería una estructura. Entonces tienen que tener al menos un grado de libertad. Bien, y los mecanismos abiertos son como lo que tenemos a la izquierda, en el cual vamos a tener eslabones con apertura, es decir, que no van a estar unidos entre sí. Entonces, en este caso de mecanismos abiertos, la particularidad que vamos a tener es que van a tener la necesidad de tener tantos actuadores como grados de libertad. En este caso, los mecanismos abiertos tienen tantos grados de libertad como eslabones que conforman al mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para que nosotros podamos mover a este eslabón de salir, el final, en relación con este, y yo voy a necesitar tener un actuador que me mueva a este eslabón respecto de este. Para que pueda mover a este eslabón respecto de este, ¿sí? Voy a tener que tener un actuador acá para que pueda mover a este eslabón respecto de este. Y finalmente, para mover este eslabón respecto del bastidor, tendré que poner un actuador acá. Entonces yo les pregunto, siempre les pregunto, ¿dónde un ejemplo rápido de un mecanismo abierto que esté al lado de ustedes en este momento? ¿Cuál sería? A ver, si me contesta alguno. ¿No? ¿Hola? ¿Podría ser el brazo, prof? Exacto. ¿Sí? Cualquiera de las que nosotros tenemos, pierna, brazo, hablemos del brazo, es ese robot que tenemos ahí. Ese robot no es más que la configuración de un brazo humano. Básicamente, que está conformado por hombro, brazo, antebrazo, y vamos a considerar que la mano es una sola cosa. Entonces, este triangulito sería nuestro tronco, este sería el brazo, este sería el antebrazo, y esta supongamos que sea la mano como un todo, no pensemos en los dedos porque, y la falange porque se nos va a complicar todo. Pero esta junta que tenemos acá es la muñeca, esta junta que tenemos acá es el codo y esta otra junta es el hombro, básicamente. Y para
para mover la mano en relación con el antebrazo y necesitamos de tendones y músculos que muevan la mano respecto del antebrazo y así sucesivamente el antebrazo respecto del brazo y todo el brazo respecto del tronco. ¿Qué es lo que tenemos acá al lado? Que es el mecanismo de un robot, en lo que vemos que tenemos motores, estos cuadraditos que se ven grises acá, son los motores que mueven a las diferentes articulaciones. En la base tenemos otro movimiento, que es la de la rotación, ¿m? De todo el conjunto respecto del bastidor. Bien, entonces, en un mecanismo abierto vamos a tener tantos grados de libertad como eslabones conformen a ese mecanismo. ¿Sí? En un mecanismo cerrado puedo tener uno o más grados de libertad. Va a depender del mecanismo, de la configuración del mecanismo. Roló llamó a este tipo de mecanismos, o sea, los mecanismos cerrados, les llamó restringidos. Restringidos. En comparación con los abiertos que los llamó, o sea, no los llamó restringidos, sino que básicamente con eso definió que si yo debo restringir a un mecanismo abierto, debo tener tantos actuadores como grados de libertad tenga ese mecanismo. Por eso es que, como les dije recién, en la muñeca nosotros tenemos todos los tendones y los músculos que mueven a la mano respecto de la muñeca o el antebrazo. Y así sucesivamente en cada articulación. En este caso, los actuadores son justamente los músculos. Y en el caso del robot, son los motores que mueven cada uno de esos eslabones. Bien, tranquilamente ese robot puede ser un robot que pinta, un robot que suelda, un robot que hace cualquier, coloca parabrisas. Bueno, hay infinidad de acciones que hacen los robots. Bien, para determinar finalmente los grados de libertad de un mecanismo como tal, vamos a tener que tener en cuenta el número de eslabones que conforma el mecanismo, las juntas que intervienen y las interacciones entre los eslabones, es decir, que son las juntas, por supuesto. Me refiero a que si es una junta completa o es una semijunta